Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título, Mírate bien. Dígalo conmigo, mírate bien. Si tiene a alguien al lado de usted, dígale, mírate bien. Y es que muchas veces, amados hermanos, estamos tomando decisiones, estamos de alguna manera estructurando nuestro diario caminar sin prestar atención en aquello que Dios ha hecho en nosotros, en aquello que Dios ha puesto en nosotros, y nos dejamos llevar simplemente por opiniones que lejos de edificarnos, nos están destruyendo. Y yo creo que esta noche Dios desea hablar a nuestro corazón en esa línea. Debemos aprendernos a mirarnos bien, a mirarnos a través de la lente de la palabra de Dios. Acompáñeme por favor y abra su Biblia allí en Jeremías capítulo 31, verso 3. Jeremías capítulo 31, verso 3. Y dice la palabra del Señor algo muy hermoso, algo que debemos de guardar en nuestro corazón. Y dice la escritura de la siguiente forma: hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Esta expresión es muy poderosa porque el profeta Jeremías recuerda que hubo un parteaguas en su vida y ese parteaguas se dio precisamente cuando la palabra del Señor vino a él, cuando él tuvo una revelación del carácter y de la naturaleza de Dios de una forma mucho más íntima. Y aquello que él descubrió fue un Dios amoroso, un Dios fiel. Y sabes, aquello que tú y yo podamos descubrir en la intimidad de nuestro Dios es aquello que debe de prevalecer ante aquellas circunstancias, ante aquellas situaciones que de repente pudieran de alguna manera generar en nosotros inestabilidad. Esto es muy importante, porque de eso depende el que tú y yo podamos alcanzar nuestro destino en el Señor. Permíteme decirte que hoy vivimos en un periodo de la historia en el cual un alto porcentaje de personas viven con una baja autoestima. Y es que para muchos las circunstancias y las diferentes situaciones que enfrentan en su día a día, así como los resultados obtenidos, marcan de alguna forma la manera en la cual esta persona se autopercibe. ¿Cuántos de ustedes se han sentido derrotados porque tuvieron un mal resultado en algún negocio que emprendieron, en alguna relación que idealizaron? Y la realidad es que los resultados no deberían de definir nuestra percepción. Necesitamos hoy entender que nuestra visión se debe de enfocar en aquello que Dios ha revelado a nuestro corazón, aquello que Dios ha hablado a nuestra vida. Y es que considero que somos en realidad muy severos para juzgarnos a nosotros mismos. Y creo que sin importar por el momento por el cual estamos atravesando, deberíamos de reafirmar nuestra identidad basados en lo que la palabra de Dios expresa acerca de nosotros mismos. No son tus resultados, no son tus procesos, no son tus momentos, no son tus temporadas lo que van a definirte. Lo que debería definirte y aquello que deberías permitir que definiera tu vida es lo que Dios está hablando acerca de ti. Muchas personas caminan por la vida con sentencias, con etiquetas, con prejuicios que otros han colocado sobre sus vidas y viven sentenciados porque a los ojos de los demás son posiblemente personas de lo peor. Pero esas personas que les rodean no conocen su corazón, no conocen su interior, no conocen aquello que ellos han estado enfrentando y los procesos que han estado viviendo. Entonces, para la gente en derredor a ti va a ser muy fácil en algún momento juzgar tu vida, juzgar tus procesos, juzgar tus resultados. Y lo que hoy quiero que aprendamos es que ninguna de estas debería de tener autoridad sobre nuestra vida. Porque como ya mencioné, ni los procesos, ni tus temporadas, ni tus tiempos, ni las situaciones que has vivido, ni los resultados que han obtenido deberían de tener tanta autoridad como para sentenciar tu vida, como
debería de tener autoridad en tu vida la palabra que Dios expresa acerca de ti. Hoy es muy común que las personas necesiten palabras de ánimo y aliento para proseguir hacia sus metas y alcanzar sus objetivos. De verdad, hay personas que si no tienen a alguien animándoles, motivándoles constantemente, recordándoles que les ama, esas personas difícilmente pueden avanzar, difícilmente pueden proseguir hacia sus metas y alcanzar sus objetivos. La realidad es que no siempre habrá quienes estén a nuestro lado para animarnos y motivarnos. A veces son más los que están en contra, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A veces va a haber situaciones en las que las personas en derredor estén buscando nuestro mal, pero si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios y confiamos en el Señor y nos alineamos a su voluntad, créeme, no hay sentencia que pueda limitar tu avance. No hay ningún tipo de expresión que pueda corromper tu corazón y retirar de ti la paz, generar en ti inestabilidad o incertidumbre, porque tú estás bien arraigado a la palabra de verdad. Y bueno, como mencionaba, siempre vamos a tener personas en nuestro derredor que en lugar de animarnos o motivarnos, van a estar intentando derribarnos. Algo que necesito que entendamos es que es ahí donde nuestra identidad jugará un papel determinante en la forma en la cual vamos a hacer frente a las circunstancias que vivimos y enfrentamos de forma cotidiana y aquellas que se presenten de forma extraordinaria. Como hijos de Dios, jamás debemos de considerarnos poca cosa. No importa que la gente lo exprese, no importa que a través de sus diferentes medios y formas la gente tuviera una expresión que te haga sentir mal. Tú eres un hijo de Dios y si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, jamás deberías considerarte poca cosa. Porque cuando nos consideramos así, pareciera de pronto que estamos perdiendo el valor o como si de repente, como no valemos lo suficiente, como no somos tan importantes, pareciera de pronto que tenemos que soportar y aceptar todas aquellas cosas que en torno a nosotros acontecen. Algunas de estas situaciones difíciles que hoy vivimos y que probablemente son consecuencia de nuestras propias decisiones. Me acuerdo de ese meme que dice que sale una persona llorando y dice, ay, estoy sufriendo, y de repente se acuerda del por qué está sufriendo y entonces se ríe. Ya me acordé. Y es que vamos, muchas de las situaciones que vamos a enfrentar son cosecha de lo que en su momento sembramos. Pero cuando tú tienes una identidad arraigada en Cristo y tú sabes el valor que tienes, tú no tienes por qué soportar situaciones que lejos de sumarte te resten. Ahora, hay situaciones que no vendrán como consecuencia de tus decisiones, hay situaciones que van a llegar a tu vida como consecuencia de las decisiones de un tercero o simplemente de forma circunstancial. Ahora, yo creo que como pueblo del Señor, jamás deberíamos permitir en nuestra vida algo que nos robe la paz, la estabilidad, el gozo o aquello que simplemente nos va a degradar, nos va a lastimar o nos está doliendo. No permitas nada que reste a tu vida. ¿Por qué? Porque tú fuiste llamado por Dios para ser bendición. Y si tú permites que terceros estén tomando decisiones por ti, que te etiqueten, que te sentencien, te dejas manipular o tú permites que situaciones que son injustas comiencen a gobernar en tu día a día, pues simplemente no vas a poder avanzar y no vas a poder lograr el propósito que tiene Dios para tu vida. Por eso es bien importante que aprendamos inicialmente que a los ojos de Dios tenemos un gran valor. Me encanta cuando el apóstol Pedro dice cosas como estas y dice que Cristo es la piedra viva, escogida por Dios y preciosa a sus ojos. Esa piedra fue desechada por los hombres. Y luego el apóstol Pedro hace una comparación y dice que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, somos semejantes a Él.
Es decir, también vamos a ser esas piedras que son rechazadas por los hombres, pero preciosas a los ojos de Dios. Entonces tú necesitas tener claro que tú tienes un gran valor a los ojos de Cristo y que por ese motivo tú necesitas fortalecer tu identidad, reafirmar tu fe, mantenerte firme y estable en lo que Dios dice acerca de ti. Ahora bien, es cierto y la palabra de Dios lo enseña que en el mundo habremos de experimentar y enfrentar aflicción, pero no tenemos por qué aceptar posturas o decisiones de terceros que comprometan nuestra estabilidad. Y la clave de esto radica en que aprendamos a vernos como Dios nos ve. Te hago esta pregunta: ¿cómo consideras que Dios te ve? Permíteme hacerte una pregunta más. ¿Crees que la forma en la cual Dios te ve es la forma en la cual tú te ves? Mírate bien. ¿Consideras que realmente hay esa continuidad entre la forma en la cual Dios te percibe y la forma en la cual tú te percibes? Déjame decirte que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a su imagen y semejanza y los puso como corona de la creación. Dios mismo dignificó al ser humano, sometiendo toda la creación a su señorío y dominio. Sin embargo, cuando el hombre pecó, su identidad se vio fracturada y la visión acerca de sí mismo se corrompió, lo cual lo podemos observar y comprobar hasta este tiempo. Hoy más que en otras épocas, las personas se sienten inadecuadas, se sienten inútiles. Hoy los índices de frustración e insatisfacción, los índices de suicidios están a la alza. Las personas se sienten inconformes con todo y lejos de buscar una solución a aquella circunstancia que les incomoda, se resignan y se hunden en un estado tanto mental como emocional y anímico que lejos de permitirles brillar y ser luz en su generación, les mantiene lejos de lo que Dios determinó para sus vidas. Y no por el hecho de que Dios así lo haya dispuesto, sino que debido a que su identidad está fracturada y la forma en la cual ellos están autopercibiendo, viven sentenciados y en muchos casos neutralizados. Y, amados hermanos, no debemos de permitir que ninguna circunstancia, ninguna expresión de alguien más tenga tanto peso en nuestra vida como para robarnos aquello que Dios ha declarado para nuestra vida, aquello que Dios ha decidido darnos, aquello con lo cual Dios ha decidido bendecirnos. Creo que todos en algún momento hemos estado bajo el escrutinio, bajo la crítica de alguien más, pero considero que si queremos mantener intacta nuestra identidad, debemos de cerrar nuestros oídos a esas expresiones que para nada nos edifican y abrir nuestros oídos y nuestro corazón a la voz del Espíritu Santo a través de las Escrituras. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que piensa Dios acerca de ti? Acompáñame a ver esta imagen y usted puede ver en esta imagen lo que acontece de forma cotidiana con muchos creyentes. Y es que se miran en el espejo de una realidad corrupta. Entonces la proyección que ellos visualizan acerca de sí mismos no tiene nada que ver con lo que Dios ha declarado acerca de ellos. Y es ahí, en ese contraste, donde muchos creyentes se quedan enganchados, estancados y otros más están viviendo en un continuo retroceso. Déjeme leerle lo que dice la imagen y dice de la siguiente forma. Muchos creyentes en la actualidad están presentando un estancamiento en el desarrollo de su vida e incluso algunos están experimentando un retroceso en la realización de sus metas. El problema principal no radica en los tiempos difíciles que nos han tocado enfrentar, sino en la identidad que han decidido abrazar. Si tú abrazas la identidad que te proveen tus resultados, tus procesos, terceros que ni siquiera te aman, que viven prejuiciados de ti, tú vas a tener un problema para poder avanzar. Tú no vas a poder tener esa capacidad para realizar tus metas, para alcanzar tus sueños. O puedes abrazar la palabra de Dios,
puedes intimar con el Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo, reafirma mi identidad en Cristo. ¿Para qué? Para que entonces puedas verte como Dios te ve. Y esto es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque nadie puede afectar tu avance en todas las áreas de tu vida como la forma en la cual te autopercibes. Nadie tiene tanta autoridad como para detener tu avance, como para frustrar el que tú puedas alcanzar tus metas como tú mismo. Y esto no va a suceder simplemente porque tú no lo quieras hacer. No lo quieres hacer, no lo quieres alcanzar porque te sientes desmotivado, porque te sientes inadecuado, porque te sientes frustrado, porque tal vez estás decepcionado, porque posiblemente estás herido. Pero sabes, todo esto se ha dado porque has descuidado tu identidad. Has olvidado quién eres en Cristo. Y yo creo que esta noche es sumamente importante el que tú y yo podamos recuperar nuestra identidad y recordar quiénes somos en el Señor. Alguien dijo en una ocasión, si crees que no puedes, no puedes. Y esto se aplica de una forma muy clara cuando hablamos de nuestra identidad, ya que cuando ésta no está fundada en la palabra de Dios, entonces su fundamento es inestable. Es como aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. Vino las lluvias, vino también la tormenta, el aire. ¿Y qué sucedió? Se vino abajo su casa. Todo aquello en lo cual él se había invertido finalmente se perdió. Pero cuando tú fundamentas tu vida en la palabra de Dios, eres semejante a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron fuertes vientos, aunque se soltó la lluvia, aunque las situaciones golpearon aquella casa se mantuvo firme. Creo que este es un momento muy especial para que nosotros como pueblo del Señor levantemos nuestras cabezas y estemos dispuestos a creerle a Dios y a movernos en la dirección que Dios quiere que lo hagamos sin que nos afecte lo que en torno a nosotros está aconteciendo, mayormente cuando de alguna manera ese entorno pudiera tener la capacidad de afectar nuestra estabilidad. Necesitamos comprender que si lo que vamos a pensar de nosotros mismos está fundado en el reconocimiento de terceros o de determinadas personas, amados hermanos, nuestra estabilidad es muy volátil. Tú no puedes depender de lo que terceros digan de ti, de lo que terceros piensen de ti. Yo sé que hay personas que nos impacta de forma especial la forma en la cual nos ven, la forma en la cual nos tratan, la forma en la cual nos hablan, lo que piensan acerca de nosotros. Pero lo que quiero decirte es que en tu vida debe de ser prioridad lo que Dios dice acerca de ti. ¿Por qué? Por el contexto inicial que te mencioné. Nadie conoce mejor tu corazón que Dios. Y a veces, incluso, y lo veremos un poquito más adelante, hasta las personas de tu propia familia no van a creer en ti. Las personas cercanas a ti van a poder generarse una idea equivocada respecto de tu persona. Van a tener prejuicios o van a creer que de alguna manera tú eres una persona diferente. Pero ante todas estas situaciones que pudieran afectarnos y generar en nosotros inestabilidad, necesitamos afirmar nuestra vida en la roca que es Cristo y dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y no simplemente vivir sentenciados por lo que terceros piensan acerca de nosotros. Si tú crees que no puedes, si tú crees que no tienes valor, si tú crees que no lo vas a lograr, si tú crees que nunca vas a trascender, no va a suceder. Esto no vendrá. Aquello que tú anheles no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque ya hay una predisposición en tu corazón. Porque has permitido que voces extrañas comiencen a moldear tu identidad y no aquel que te ama y que tiene la posibilidad de darte la fortaleza que tú necesitas para enfrentar los procesos duros que en algún momento de tu vida pudieran manifestarse. Por eso es tan trascendente la expresión del profeta Jeremías, porque él dice: desde hace tiempo atrás el Señor se me apareció y él me dijo, con amor eterno te he amado. Si alguien conocía a Jeremías y sus defectos, era Dios, pero cuando Dios se presenta ante él, le dice: te he amado. Mi amor por ti es incondicional.
y por esta razón es que voy a estar contigo fielmente. Qué maravilloso, amados hermanos, es cuando nosotros descubrimos en Cristo ese amor, esa fidelidad. Porque cuando todos nos faltan, el Señor está allí a nuestro lado. Y esto es algo que jamás debemos de olvidar. Ahora, es cierto que como seres humanos atravesamos por momentos en los que todos necesitamos de una palabra de aliento. ¿Quién no ha necesitado en algún momento de su vida una palabra de aliento? No solo un échale ganas, sino realmente alguien que pueda tocar tu corazón, hablar a tu mente, a tu razón y hacerte ver las cosas de una forma diferente. Todos en algún momento de nuestra vida hemos necesitado palabras de aliento, palabras de ánimo, una palabra que nos reconforte, que nos haga sentir bien. Pero también es importante que entendamos que no podemos depender de estas expresiones para poder mantener nuestra estabilidad y mantenernos enfocados y perseverantes en aquello que deseamos alcanzar. Es imposible pensar que no necesitamos de nadie. Eso sería orgulloso. Y sabe, con un hijo de Dios no va el orgullo. Debemos de ser humildes, debemos de ser sensibles y saber que necesitamos a los demás, necesitamos sus expresiones de reconocimiento, necesitamos sus palabras de aliento, necesitamos su comprensión, necesitamos su paciencia, pero no podemos volvernos dependientes de ello, porque de quien dependemos es de Dios. Porque como yo les decía en algún momento, habrá situaciones que de pronto te coloquen en una posición donde la gente te abandone. ¿Y qué va a suceder? Tu vida tiene que seguir avanzando de acuerdo al propósito de Dios. Y muchas veces quizá no tengas la motivación interna para hacerlo, pero si tienes la identidad correcta, de allí surgirá tu motivación. Y esto es algo que necesitamos entender. Porque sí, es cierto, todos necesitamos de alguien que pueda expresarnos palabras de ánimo, de aliento, pero no siempre tendrás a esa persona a tu lado. Y lo que tú necesitas saber es que para cuando nadie esté, lo que siempre debe de ser prioridad para ti es lo que Dios dice. Y aun cuando la gente esté, debes de poner como prioridad y fundamento de tu vida aquello que Dios expresa acerca de ti. Ese es nuestro fundamento. El Señor Jesucristo nos dio muestras de esta necesidad que es humana. Sin embargo, Él jamás fue dependiente de ellas, ya que su vida estaba fundamentada y su identidad se mantenía arraigada a lo que Dios había expresado de Él. Recuerdan que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por el profeta Juan Bautista, Él escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hay palabras que te marcan, hay palabras que pueden de alguna manera alimentar tu corazón para el resto de tu vida, pero hay palabras malintencionadas o tal vez no bien calculadas de personas que pudieron haberte marcado para el resto de tu vida, pudieron haberte lastimado para el resto de tu vida. Y en este momento tú te encuentras con una identidad fracturada porque piensas que no eres suficiente, porque sientes que eres inútil, porque piensas que eres inadecuado, porque estás percibiendo tu vida desde una perspectiva equivocada, con base en un resultado, con base en un proceso, con base en una situación que enfrentaste y que no pudiste superar. Pero esto no tiene muchas veces nada que ver con lo que Dios ha expresado acerca de ti. Y créeme, si a alguien debemos de darle más peso es a Dios. El Señor Jesucristo lo tenía bien claro. Esa expresión que Él escuchó en el Jordán cuando Dios dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, lo marcó. Ciertamente hubo un momento en el ministerio del Señor Jesucristo donde Él necesitaba de esas palabras de ánimo, donde Él necesitaba esas palabras que le pudieran motivar, que le pudieran impulsar. Y en una ocasión Él, estando con sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Lo que nosotros estamos escuchando es el corazón humano de Jesús, deseando saber quién es Él para la gente. Y entonces sus discípulos comenzaron a decir: algunos dicen que eres Juan el Bautista, que resucitaste y que ahora tienes poderes milagrosos.
Alguno de sus discípulos dijo, bueno, la gente dice que eres un profeta del pasado y que has vuelto. La gente expresa diferentes cosas de ti. Y Jesús, acercándose a los más íntimos, a aquellos que realmente conocían su corazón, les preguntó, ¿y quién soy yo para ustedes? Esa expresión de necesidad de saber qué somos para aquellos que nos importan es muy trascendente. Sin embargo, Jesús no dependía de la respuesta de sus discípulos para continuar o no. Y es lo que quiero que entiendas esta noche. Es natural, es humano querer escuchar de la gente que nos rodea que hemos hecho bien las cosas, que nos vemos bien, que somos una buena compañía, que guisamos bien, que hacemos las cosas bien, que somos útiles, que añadimos valor a sus vidas. Pero va a haber ocasiones en las cuales las personas se sientan decepcionadas de nosotros. Las personas se sientan lastimadas por nosotros. Las personas pudieran de alguna manera cambiar hacia nosotros. Y lo que necesitamos tener en cuenta es que aunque pudiéramos desear que con sus palabras nos reconfortaran, nos motivaran, nos alentaran, si estas no existen, tenemos a Dios. Él es nuestro fundamento. Diga conmigo, la palabra de Cristo debe de ser el fundamento de mi estabilidad. Una vez más, la palabra de Cristo debe de ser el fundamento de mi estabilidad. Esto es muy importante. A veces ni siquiera las personas con las cuales tú en algún momento podrías decir, con esta persona sí cuento, con esta otra sí, este es incondicional, vas a tener lo que necesitas. Acuérdate del Señor Jesucristo. Cuando se da lo de las bodas de Caná, su familia le dice, oye, deberías de ir a la boda para que toda la gente vea lo que haces. Se estaban burlando de él y el apóstol Juan se encarga de expresar y decir, esto lo dijeron no porque creyeran en él. Va a haber gente que te hable con doble sentido, con sarcasmo, buscando de alguna manera generar en ti una expectativa en la cual ni siquiera ellos creen. Esto le sucedió al Señor Jesucristo, así que nos puede suceder a nosotros. Ahora, lo más importante de todo esto, reitero, es que el fundamento de nuestra estabilidad sea la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de ti? ¿Qué dice Dios respecto de tu persona? Mírate bien, ¿te estás mirando como Dios te ve? ¿O estás percibiéndote de acuerdo a los procesos, los resultados, las luchas, los avances muy pocos, nulos o retrocesos que has estado experimentando en tu vida? ¿Tus tropiezos te definen? ¿Tus fallas son las que van a determinar tu futuro? ¿Sabes? Necesitamos hoy más que nunca pararnos sobre la roca, que es Cristo, y sacudirnos todas aquellas cosas que nos han sentenciado, que nos han escupido, que han declarado en contra nuestra y que lejos de permitirnos avanzar, nos estorban. Estoy seguro que más de uno de ustedes ha recibido expresiones que en su momento fueron muy dolorosas a su vida, muy tristes. Y lamentablemente, pues hay personas que van acumulando y acumulando y acumulando, esperando el momento de estallar para entonces decirte todo lo que traen acumulado en su vida. Ahí, lo más importante es que tú estés arraigado a la palabra de Dios. Mira, considera lo siguiente. Nuestra identidad determina aquello que somos y aquello de lo que seremos capaces de lograr y alcanzar. La forma en la cual nos autopercibimos define en gran manera nuestros éxitos y nuestros fracasos. ¿Recuerdas que te dije que si crees que no podrás, no podrás? Ese es el poder de nuestra identidad. Si nosotros tenemos una identidad sentenciada, fracturada, arraigada al fracaso, nuestra forma de pensamiento se moverá en esa dirección y entonces no tendremos la capacidad de hacer frente a los nuevos desafíos de la vida. Y constantemente estaremos
retrocediendo, renunciando o nos mantendremos estancados. ¿Por qué? Porque no tenemos la seguridad, no tenemos la certeza para poder avanzar y alcanzar aquello que deseamos. Ahora, es bien importante que podamos darnos cuenta cuál debería ser nuestra actitud. Y vamos a leer la cita porque esta cita es hermosa. Vaya al Salmo 139. Salmo 139. Y vamos a leer los versos 13 y 14. Salmo 139, versos 13 y 14. Vea la forma en la cual David se autopercibía, la forma en la cual este hombre que su vida trascendió y cómo es que él pudo ir a más por esta identidad que gobernaba su vida. Salmo 139, versos del 13 al 14. Dice la palabra del Señor así: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. David tiene convicción de una cosa, y es que él es una obra maravillosa de Dios. Yo me lo imagino a David. Tengo un cuadro en este momento en el cual lo puedo ver frente al espejo, cantando: mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios. Es un cuate que tiene una identidad arraigada al amor de Dios, fundada en la palabra de Dios. A él no le vas a venir a decir que no es nadie. A él no le vas a venir a decir que es un adúltero, que es un pecador, que es un asesino. No le vas a decir eres un hombre cuyas manos están llenas de sangre, porque a él no lo va a mover eso, porque tal vez sí, es todo lo que has dicho. Es un adúltero, ha mentido, es un hombre que ha matado, pero su identidad no está arraigada a sus procesos. Su identidad está fundada en lo que Dios ha dicho acerca de él. Y algo que, te aseguro, marcó el corazón de David fue esa expresión de Dios mismo cuando él dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Esto es maravilloso porque David se la creyó. Y muchos de nosotros no hemos tenido la habilidad de creer lo que Dios dice acerca de nosotros. David dice: tú me viste desde el vientre de mi madre y es asombroso para mí todo lo que has hecho conmigo. Eres un Dios de maravillas y no puedo sentirme poca cosa por lo que aquellos que no creen en mí, por lo que aquellos que tienen cosas que reprocharme pudieran decir acerca de mí, porque lo único que me interesa, lo único que me importa es lo que tú dices acerca de mí. Por esta razón es que David pudo moverse de nivel y Dios lo pudo llevar de detrás de las ovejas al trono de Israel, nada más y nada menos. David estaba lleno de suciedad de animales, oliendo a oveja, oliendo a chivo, y Dios lo llevó a su trono, lo colocó en su palacio. ¿Y sabes por qué Dios pudo hacer esto? Porque David tenía una identidad correcta. Dios ha querido sentarlos a muchos de ustedes en un trono, como lo hizo con David. Sacarlos de la posición en la cual se encuentran, esa posición de autocompasión, de autoconmiseración, esa posición de tristeza, esa posición de sentirte inadecuado, de frustración, de enojo, de insatisfacción completa. Dios ha querido sacarte de ese lugar y ha querido ponerte una corona sobre tu cabeza y sentarte en su trono. Pero sabes una cosa, tu identidad no le ha ayudado. Si Dios pudo llevar a David de detrás de las ovejas y sentarlo en el trono del reino de Israel, fue porque David tenía la identidad correcta. Y la identidad correcta no se basaba en el nivel de perfección íntima que David pudiera tener, sino en la capacidad para creer lo que Dios podía hacer con él. Entonces necesitamos darnos cuenta que David
tiene una identidad correcta y David se sabe especial. Y es que todos nosotros lo somos, todos somos especiales, pero en su caso necesitamos entender que a pesar de tener tantas cualidades y tantas características, mantuvo un corazón humilde delante de Dios. Y es que como hijos de Dios podemos ser especiales, capaces, inteligentes, suficientes, pero sabes, ninguna de estas cualidades o atributos debería estar peleado con el que nos mantengamos humildes. De hecho, una de las características de una identidad sólida y bien arraigada en la palabra de Dios es la humildad. Entonces, déjame decirte que una persona exitosa, una persona feliz, una persona libre, que disfruta de lo que tiene aunque solo disponga de lo suficiente, porque una persona no necesita tener de sobra o en abundancia para ser libre. A algunos de ustedes les está frustrando el momento de estrechez financiero en el cual se encuentran, el momento de estrechez de salud en el cual hoy viven, el momento de estrechez emocional en el que en este momento atraviesan. Pero ¿sabes una cosa? No necesitas tenerlo todo bajo control para ser un hombre o una mujer libre. ¿Qué es lo que nos da la capacidad de tener contentamiento? Nuestra identidad. El saber que Dios nos ama, que somos su obra extraordinaria, que Él está con nosotros, que Él nos mira con amor. Entonces, una persona exitosa, una persona feliz, una persona libre es aquella que tiene la capacidad de disfrutar aquello que posee, aunque solo posea lo suficiente. Es una persona que tiene esa capacidad de mostrar contentamiento porque, como ya mencioné, es una persona cuya identidad está fundamentada de forma correcta en lo que Dios dice en su palabra acerca de ella. ¿Qué dice Dios acerca de ti en su palabra? Cuando nosotros abrazamos lo que Dios dice acerca de nosotros, entonces todo aquello que externamente pudiera provocar en nosotros inestabilidad o insatisfacción pierde su poder. No estoy diciendo que pierda importancia, porque nos va a seguir doliendo que las personas que amamos no tengan un concepto correcto acerca de nosotros, nos va a seguir doliendo que las situaciones que estamos atravesando no tengan el resultado que estamos esperando, que los procesos que estamos viviendo no se desenvuelvan, no se desarrollen como nosotros quisiéramos. Esto siempre nos va a doler, siempre va a ser importante. Pero me refiero a que cuando tú tienes tu identidad bien arraigada en la palabra de Dios, estas situaciones que pudieran potencialmente destruirte pierden su poder. Y entonces tú puedes afirmarte en aquello que Dios dice acerca de ti. Por eso es importante que no deberíamos de exponernos a la crítica de cualquier persona. Y menos deberíamos de aceptar las sentencias y palabras de personas que con dolo buscan nuestro mal. Debemos aprender a proteger nuestra identidad. Cuando la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, no solamente está hablando de tus emociones, también está hablando de tus capacidades intelectuales, está hablando de tu capacidad de poder digerir el entorno, está hablando de todo aquello que involucra tu identidad. Si tú tienes una identidad fracturada, entonces difícilmente vas a poder hacer frente a todas aquellas situaciones que de repente pudieran presentarse en tu vida. Pero si tú tienes una identidad bien fundada en la palabra de Dios, mira, venga lo que venga, tú vas a poder mantenerte estable y vas a poder avanzar en aquello que deseas alcanzar. Yo le hago una pregunta, sea usted muy honesto y por favor no me responda ni responda en voz alta, simplemente responda para usted. ¿Cuántas veces has sepultado un sueño o renunciado a alguna meta o algún proyecto solo porque alguien le dijo nunca lo vas a lograr? ¿Para qué lo haces? Tú nunca has logrado nada. Tú no lo vas a poder hacer. Muchos de nosotros estamos lidiando
con sentencias que abrazamos de personas que amamos y que tal vez sin medir el impacto de sus palabras en algún momento nos soltaron. Tal vez esa persona estaba muy molesta y entonces dijo cosas que sabía que nos iban a herir y nos marcó el corazón. Pero tú no puedes continuar el resto de tu vida herido. Tú necesitas venir a la cruz, venir a los pies del Señor y dejar que su Espíritu Santo renueve tu mente, que su palabra restaure cada área de tu corazón y que tú seas consolidado en una nueva criatura, con una identidad correcta en Cristo Jesús. Tal vez tú eres de esa enorme estadística de personas que dejan de hacer aquello que les interesa o aquello que quieren alcanzar porque alguien más les dijo, no lo vas a lograr. Bueno, pues déjame decirte que la gente que más suele criticar y buscar desanimar a otros es la gente que menos hace. Es la gente que menos riesgos toma, es la gente que abraza su comodidad y cuando ve que alguien más está aspirando por algo grande, su principal reacción es la de tratar de impedir que dicha persona descubra que es posible hacer algo más. No quieren que la gente evidencie cómo es que ellos no han aprovechado la vida porque no han estado dispuestos a arriesgarse más. Cuando ven a alguien intentar arriesgarse, lo primero que te dicen es, no vas a poder, tú no naciste para eso, tú nunca lo vas a lograr, no importa cuántas veces lo estés tratando de llevar a cabo, siempre vas a tener el mismo resultado. Y si abrazamos esas sentencias, así va a suceder. Tal vez te han dicho, es que tú no eres bueno para la escuela, ¿para qué estudias? Mejor ponte a buscar en internet bolsas de trabajo y a ver, pues, quién se atreve a contratarte. Y nos la creemos. Y entonces toda nuestra vida se reduce a lo que esas sentencias dictaron sobre nuestra identidad. Pero si tú abrazaras lo que Dios dice acerca de ti, estoy seguro que tu vida sería completamente diferente. Hay mucha gente a la que le incomoda el que tú seas feliz. Hay mucha gente a la que le molesta que logres tus metas, que alcances tus sueños. Y la pregunta es, ¿vas a permitir que por sentencias equivocadas tu destino se frustre? ¿Cuántos días más vas a permitir que la tristeza embargue tu corazón, la decepción, cuando tú ya deberías, si tuvieras una identidad fundada en Cristo, estar ya en lo que sigue? Esto es bien interesante porque me hace recordar el Espíritu Santo ese momento en el cual Samuel está llorando por Saúl. Y te aseguro que en algún momento Samuel pensó que él había hecho las cosas mal, que él era corresponsable de lo que estaba aconteciendo. Y viene la voz de Dios a Samuel y le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? Ya, suéltalo. No puedes vivir sentenciándote con algo que no trae paz a tu vida, que no trae estabilidad a tu vida. Mejor entra en mi presencia y sé renovado. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, entendiendo esto, si lo que quieres es emprender un negocio, si lo que quieres es formar una familia, si lo que quieres es trascender en algún área de tu vida y principalmente en las cosas de Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sabes, hay mucha gente que se atreve a soñar, pero no se atreve a intentarlo. Y es porque no se siente adecuada para dar el paso, no se siente con la fuerza. Y eso tiene como contexto una identidad fracturada. El que para gente que tú amaste, gente que para ti valió mucho la pena, sus expresiones respecto de ti distaran mucho de lo que en realidad acontecía en tu vida, no debes de permitir que esas sentencias determinen sobre tu futuro. El único que tiene autoridad para hablar a tu presente y a tu futuro, a tu alma
a tu corazón es Dios. Y debes de afianzarte de esa palabra que tiene poder para darte vida y vida en abundancia. Mira lo siguiente. Toda persona es capaz de ir más allá de lo que sus circunstancias pudieran dictarle. Los hijos de Dios tenemos la inmensa ventaja de tener la bendición de Dios sobre nuestra vida y su palabra en nosotros, la cual consolida nuestra identidad. Esta nos permitirá trascender y lograr lo que quizá hoy solo es un destello en nuestra imaginación. ¿Quieres alcanzar tus sueños? ¿Quieres ir más allá de tus límites? ¿Quieres descubrir nuevos horizontes? Tú necesitas entender que eres una persona a la cual Dios ama. Tienes la bendición de Dios sobre tu vida y la palabra, que es esa lámpara que habrá de guiarte en medio de la oscuridad, que es esa fortaleza que habrá de darte estabilidad y consolidar tu identidad para que puedas prevalecer en los momentos de dificultad o de adversidad. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque toda persona, con Cristo o sin Cristo, todos los seres humanos tienen la capacidad de ir más allá de lo que sus circunstancias pueden dictarle. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos una gran ventaja. Y es que tenemos la bendición de Dios sobre nuestra vida y tenemos como recurso la palabra del Señor, la cual consolida nuestra identidad. Y si tú tienes una identidad bien consolidada, bien arraigada en la palabra del Señor, pues esta te va a permitir trascender y lograr aquello que quizá hoy solo es un destello en tu imaginación. Tal vez tú estás pensando, ay, a mí me gustaría poner un negocio de esquites. ¿Cómo sabes si al hacer, al elaborar, al preparar los mejores esquites de la zona, te conviertes en una referencia, en el estándar de ese alimento? ¿Y cómo poco a poco ese negocio va creciendo? Se convierte en una empresa muy grande que otorga franquicias a nivel nacional. ¿Y por qué no seguir soñando? Y posiblemente tus esquites, los más ricos de los Reyes o los más ricos de Chalco, así te gustó llamarle, son la novedad en Japón. ¿Sabes? Muchos de nosotros nos atrevemos a soñar. Ay, sí, quisiera emprender. Pero no nos atrevemos a dar el paso porque nuestra identidad está fracturada. ¿Y para qué lo hago si ni va a servir de nada? ¿Ves? Y lo mismo sucede en otras áreas de nuestra vida. No nos atrevemos a dar el paso para formar una familia, no nos atrevemos a dar el paso para aspirar a un nuevo nivel al interior de la estructura de la organización a la que pertenecemos. No nos atrevemos a acercarnos al pastor y decir, pastor, yo quisiera que usted fuera más exigente conmigo, he sentido de parte de Dios esta dirección y me gustaría que usted me ayudara para poder potencializar mis dones y poder servir a Cristo. No, muchas veces lo único que decimos es, ay, sería muy bonito, pero ahí se queda todo. No estamos realmente trascendiendo en aquello que queremos alcanzar porque no nos la creemos. Y no nos la creemos porque no tenemos una identidad correcta. Por ahí he escuchado esta expresión en más de una ocasión y creo que es cierta y dice que el límite lo ponemos nosotros mismos. Pienso que cuando la identidad de una persona es la correcta y los anhelos y su visión son claros, los obstáculos no detienen a nadie. Al contrario, te ayudan a perfeccionar tu estrategia para alcanzar aquello que deseas lograr. Por eso considero importante el que expresemos lo siguiente. Si eres capaz de creerle a Dios,
tus límites serán muy pocos. Pero necesitas creerle a Dios. Ahora, cuando yo digo que necesitamos creerle a Dios, no basta con simplemente aceptar lo que Dios dice de mí o estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca de mí. Ay, qué bonito es lo que Dios dijo de mí. Ah, qué hermosa es esta palabra que Dios declara acerca de mí. O hay quienes tratan con menosprecio incluso estas palabras que están en la Escritura acerca de nosotros. Y decimos, ay, eso lo dice porque me ama. En lugar de creérnoslo, en lugar de abrazarlo, en lugar de apropiárnoslo. Creerle a Dios, iglesia, se extiende a tomar, escucha bien esto, la posición. Y tomar una posición implica abrazar una actitud y mantener la fe que nos permita alcanzar aquello que anhelamos, a partir de la posición que la palabra de Dios nos brinda. Por eso es bien importante considerar la palabra de Dios como la que finalmente establecerá nuestro horizonte. Muchas veces les he dicho que cuando la palabra de Dios dice que algo es hermoso, es hermoso. Y la palabra de Dios habla acerca de David y dice que él era hermoso. Y muy seguramente David era muy atractivo. Pero, ¿lo estaremos creyendo nosotros? Porque muchas veces la palabra de Dios habla acerca de nosotros, nos muestra cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, pero nosotros simplemente no la creemos. Mire, abra su Biblia en primer libro de Samuel. Vamos allá. Primer libro de Samuel, capítulo 10. A partir del verso 20. Primero de Samuel 10, 20. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y al echar la suerte fue escogida la tribu de Benjamín. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues ya el pueblo le había comunicado a Samuel que querían un rey, que ya no querían que Dios gobernara a Israel a través de él y pedían un rey para ser igual a todas las naciones de la tierra. A Samuel esto le dolió mucho porque él sabía que estaban menospreciando el gobierno de Dios sobre ellos, y Dios dispuso para ellos un rey. Así que le dijo a Samuel, ve y dile al pueblo que le voy a conceder lo que quiere. Entonces este es el contexto de lo que estamos leyendo. Verso 21. Luego mandó que se acercara a la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri, y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron. De modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí este hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí, y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Muchos de ustedes se sienten pequeños. Muchos de ustedes se sienten inadecuados, muchos de ustedes se sienten incapaces de trascender, y cuando algo grande de Dios se acerca a sus vidas, ustedes se esconden. Y muchas veces es Dios forzando tu salida, forzando tu manifestación, y cuando tú te atreves a creerle a Dios, te das cuenta que eres mucho más grande de lo que imaginabas. Es maravilloso cuando tu identidad está arraigada a la palabra de Dios. Dios dijo, yo he elegido a este hombre para que gobierne sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué crees? Nadie estaba a su altura, nadie estaba a su nivel. Pero el propio Saúl, momentos antes, ni siquiera él lo creía. Por eso estaba escondido en el equipaje. Tal vez tú no tienes la capacidad de creer lo que Dios podría hacer a través de tu vida. Pero esto no puede ser el resultado de tus procesos. Esta no puede ser la definición de tu vida por los resultados que has estado obteniendo en las diferentes situaciones que has estado viviendo. Tu identidad debe de estar arraigada a lo que Dios ha dicho acerca de ti. Dice la palabra del Señor que una vez que Saúl estuvo de pie, entonces Samuel le dijo a todo el pueblo,
Miren al hombre que el Señor ha escogido, no hay nadie como él en todo el pueblo. Entonces la gente comenzó a exclamar, ¡viva el rey! A continuación, Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego mandó que todos regresaran a sus casas. También Saúl se fue a su casa en Gibea, acompañado de un grupo de hombres leales a quienes el Señor les había movido el corazón. Aquí hay un contraste porque Dios rodea a Saúl, que está creyendo a su palabra, que está afirmando su identidad en lo que Dios le ha revelado acerca de él mismo, de gente correcta, de gente leal a Saúl. A veces elegimos tan mal nuestras amistades y elegimos tan mal a quien abrirle nuestro corazón, que llegado el momento esas personas utilizan todo aquello que en su momento les confiamos para destruirnos, para dañarnos. Y no me refiero al hecho de que lo divulguen, me refiero al hecho de que ellos saben de qué manera pueden lastimar o herir tu corazón. Una gente leal nunca hará esta clase de cosas. Ahora, por ese lado tenemos a gente que Dios puso, a gente leal que Dios movió su corazón para con el rey Saúl. Pero fíjate en el verso 27, pero algunos insolentes protestaron, algunos menospreciaron a Saúl y dijeron, ¿y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. ¡Wow! Esto es muy interesante, porque las personas debían de ver a la autoridad que Dios había establecido sobre sus vidas como un regalo y corresponder con una honra. Pero lo que había en estos insolentes era menosprecio por Saúl. Entonces Saúl, en lugar de comenzar a llorar y decir, es que ellos no me consideran un buen candidato para ser rey, en lugar de eso, Saúl los ignora. Porque tú no puedes andarle inclinando tu oído a cualquier persona. Tú no debes de permitir que cualquiera esté hablando a tu corazón. Va a haber personas que van a hablar a tu vida simplemente con el deseo de hacerte daño. Y debemos de tener mucho cuidado con esto. Mira, hay diferentes enemigos de nuestra identidad. Y voy a referirme a expresiones que pudieran lastimar tu corazón o que posiblemente han sentenciado tu corazón. La primera expresión es no vales, no puedes, no lo vas a lograr, es imposible. Mírate, ¿para qué lo intentas? Eres un fracaso, nadie te quiere. Y podríamos añadir a la lista un montón. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta clase de expresiones de personas que les dimos autoridad para lastimarnos? Porque nadie tiene autoridad en tu vida a no ser que tú se la entregues, a no ser que tú se la otorgues. Muchos de nosotros estamos caminando con una identidad fracturada porque hemos dejado de mirar la obra de Dios en nuestra vida. Y comenzamos a inclinar nuestros oídos a voces extrañas. Y es allí cuando nuestro corazón comienza a ser atormentado. Muchas veces esas voces serán de terceros, pero otras más resonarán en nuestra mente como parte de nuestra estructura de pensamiento. Es lo que realmente creemos acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque alguien posiblemente que era especial para nosotros en algún momento lo expresó, en algún momento lo dijo y lo creímos. Eres un poco hombre. Y eso nos marcó, porque nunca habíamos escuchado esa expresión de esa persona que para nosotros era especial, que era importante, y que esa expresión marcó lo más íntimo de nuestro corazón y nos rompió. Eres un inútil, no sirves para nada. ¿Sabes? Muchas de nuestras estructuras de pensamiento deben de ser cambiadas. Y tenemos que ser renovados en la actitud de nuestra mente si queremos afirmar nuestra identidad. En los primeros casos pueden ser terceros que constantemente estén tratando de golpear nuestra vida.
En otros casos somos nosotros atormentándonos a causa de sentencias que alguien en su momento declaró sobre nuestra vida, lo abrazamos como una verdad y ahora somos nosotros. Cada vez que algo sale mal, cada vez que alguna situación se pone tensa, comenzamos a repetirnos eso que en su momento expresaron acerca de nosotros. Y la tercera son demonios, demonios que están hablando a nuestra mente para oprimirnos y desmotivarnos. Lo que debes de saber es que abrazar estas expresiones contrarias a lo que Dios dice acerca de ti en su palabra te está predisponiendo a un estilo de vida y a desarrollar ciertos tipos de conducta que, lejos de ayudarnos a movernos en la dirección anhelada, nos empuja en la dirección que menos nos conviene al desarrollo que quisiéramos alcanzar. ¿Cuántas veces estamos constantemente expresando cosas acerca de aquellas personas que con nosotros se desenvuelven? Es que eres un flojo, eres un inútil, eres un borracho, eres esto, eres aquello. Y tal vez habrá ocasiones en las cuales no lo expresemos de forma verbal, pero con nuestras actitudes lo exteriorizamos. Y eso también genera huellas en el corazón de terceros. Y si tú eres quien ha estado expuesto a esta clase de maltratos, tanto verbales como físicos como psicológicos, tú necesitas venir nuevamente a la cruz y pedirle a Dios que Él renueve tu mente, que Él restaure tu corazón, que Él afirme tu identidad. Ahora, respecto a la lámina que tenemos como ejemplo, esta lámina, yo podría responderte, ¿te dicen no vales? En Primera de Pedro capítulo 1, versos del 18 al 19, la Escritura nos dice que fuimos comprados por precio, no por oro ni por plata, sino por la preciosa sangre de Cristo, quien fue ofrecido como un cordero sin mancha y sin defecto. Vales mucho más que oro, vales mucho más que plata, vales la preciosa sangre de Jesucristo. ¿No puedes? Te dicen. Es que tú no puedes. La Escritura dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez alguien te dice, no lo vas a lograr. Mira, ve lo que dice la Escritura en el Salmo 60. Vamos allá, Salmo 60, verso 12. Salmo 60, verso 12. Y dice la Escritura, con Dios obtendremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. ¿Cómo es que me dices que no lo voy a lograr si la palabra de Dios dice que con Dios yo tendré la victoria? Hay quien te dice, es que esto que estás intentando es imposible. Y la Escritura en Mateo capítulo 17, verso 20 nos dice que si tuviéramos fe tan pequeña, podríamos lograrlo. Y el Señor enfatiza y subraya y dice, para ustedes nada sería imposible, nada será imposible. Hay quienes pueden decirte, es que mira, tú estás queriendo alcanzar esto, pero mírate. Vea lo que dice la Escritura en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Y dice la Escritura lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Esto ya debería de tenerte como pavo real y decir, soy especial para Dios. No me digas, mírate, cuando tu intención es de alguna manera desmotivarme, porque la palabra de Dios me está diciendo que yo soy especial a los ojos de Dios. Tal vez haya quien te diga, ¿y para qué lo intentas? Bueno, en Eclesiastés 9, verso 10, la Escritura dice, y todo cuanto te venga a la mano, hazlo con toda determinación, porque segundo a segundo te estás muriendo. En otras palabras, la Escritura nos dice, aprovecha todas las oportunidades que vengan a tu vida, aquellas que te hagan crecer, aquellas que te sumen, aprovéchalas. ¿Para qué lo intentas? ¿Para qué te arriesgas? Porque aquello que está detrás del riesgo vale la pena. Cuando alguien te diga, es que tú eres un fracaso, ven lo que dice la Escritura en el Salmo 91, verso 7. Vamos allá, Salmo 91, verso 7. Y dice la Escritura de la siguiente manera: podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. ¿Eres un fracaso basado en qué cosa? ¿En mis antecedentes? ¿En mis errores? ¿En mis tropiezos?
Bueno, la palabra de Dios me dice que si yo deposito mi confianza en el Señor, es más fácil que yo vea fracasar a otros que yo fracase. Y finalmente es probable que te digan, es que a ti nadie te quiere. Vea lo que dice la Escritura en segundo libro de Samuel. Vamos allá, segundo libro de Samuel. ¿Se acuerda usted que había una canción que fue muy popular? Yo creo que esta fue la que dio a luz a un movimiento emo en México, donde todos siempre se caracterizaban por estar tristes y decía, nadie me quiere, todos me odian, mejor me voy a comer un gusanito. O sea, esas actitudes de que pues nadie te quiere, déjame decirte algo. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos del 15 en adelante. Dice la palabra del Señor así: sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Sabes, al inicio de mi caminar cristiano, cuando recién acepté a Cristo y comencé a caminar con el Señor, Satanás reiteradas veces venía a mi vida a hablarme y a decirme, tú no eres suficiente como para que Dios te ame. Mi contexto, mi trasfondo, no me hacía la persona más adecuada como para que por ella hubiera muerto el Señor Jesús. Y sin embargo me amó. Pero Satanás, sabiendo que yo tenía una identidad fracturada, donde en mi persona abundaba la inseguridad, el temor al rechazo, el sentirme inadecuado, constantemente venía y me decía, Dios te va a desechar. Vas a ver, vas a decepcionar a Dios y Él te va a desechar, porque tú no eres suficiente, tú no eres capaz. Y cuando encontré ese pasaje lo abracé y dije, a mí nunca más me podrá volver a herir alguien diciéndome que no valgo para otros, porque para Dios soy suficiente y valgo para Él y me ama. Así que tú necesitas creer esta verdad y darte cuenta que fundamentar tu identidad en Cristo es lo más valioso, es lo más importante. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos afanados queriendo ser perfectos para todo el mundo. ¿Y sabes qué? Solo te vas a desgastar. Déjame leerte lo que tenemos aquí en la lámina. Y dice, no te afanes por buscar ser perfecto para todos. Afirma tu identidad y enfócate en agradar a Dios por encima de todos. Y entonces podrás alcanzar tus metas y tener éxito. Muchas veces estamos queriendo agradar a todo el mundo. Y sabes que al final no vas a agradar a nadie. Tú necesitas enfocarte en qué es lo que Dios está pidiendo de ti y buscar eso. Enfocarte en agradarle a Él. Y tal vez como en la imagen, la gente te ve incompleto, con defectos, con fallas, con errores. Pero eso no es lo que debería de determinar la dirección de tus pasos. Lo que debe de determinar la dirección de tus pasos es lo que Dios ha estado hablando a tu corazón. Eso es lo que realmente es trascendente, eso es lo que realmente es importante. Y cuando nosotros entendemos esta verdad, es que entonces podemos aspirar a aquello que Dios en su corazón ha reservado para nosotros. Mira, presta atención a esta lámina. Y dice lo siguiente, y es muy importante que lo tengas bien presente. Nuestra identidad
como hijos de Dios no podrá ser establecida ni consolidada en nuestro corazón si antes no nos atrevemos a conocer el corazón de Dios y mantener una relación vigente con Él. Solo así sus palabras podrán tener el sentido, el significado y la fuerza que nos puede llevar de lo que somos a lo que Dios ha dispuesto que seamos. Hermoso. Solo una identidad correcta en Cristo te puede llevar de lo que eres, un fracaso, un error, una persona que siempre vive limitada a lo que Dios dispuso que fueras, un triunfador, un vencedor, valiente. Tu identidad debe de estar bien arraigada en Cristo, sabiendo que Él te ama. Muchas veces les he dicho que el mejor amigo de Jesús fue Judas Iscariote, pero ninguno de ellos tuvo el nivel de intimidad y el nivel de relación para forjarse una identidad como Juan, porque solamente el apóstol Juan es quien se describe a sí mismo como el discípulo a quien Jesús ama. Podrá estar platicando con Pedro, podrá estar teniendo un tipo de relación con Judas, podrá estar haciendo preparativos, pero a mí me ama. Y esa identidad es lo que hizo que Juan siempre se mantuviera estable. Mientras que todos huyeron, él a la distancia se mantuvo al pendiente de Jesús. Mientras que ninguno de ellos estuvo presente en la crucifixión, Juan estuvo ahí para recibir de Jesús lo más preciado que Jesús humanamente tenía, su madre. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Claro que podemos movernos de nivel, del nivel en el cual somos al nivel en el cual Dios dispuso que fuésemos. Pero tenemos que trabajar en nuestra identidad. Finalizamos leyendo Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versos del 1 al 3. Y dice la escritura así: pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Vea qué hermosas palabras. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate y a Cus y a Seba en tu lugar. Esta palabra debería de hacernos sentir las personas más idóneas, más adecuadas, más amadas por Dios para alcanzar el propósito al cual Dios mismo nos ha llamado. Y es que de eso se trata, de tener una identidad afirmada en el Señor, para que usted y yo podamos trascender en medio de toda sentencia, en medio de toda circunstancia, en medio de todo abandono, en medio de toda situación. No siempre la vida va a ser cómoda, no siempre vas a tener a las personas que quisieras a tu lado, pero nada de esto debería ser determinante para que tú dejes de avanzar. Si tú tienes una identidad afirmada en lo que Dios dice acerca de ti. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra.
Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, Señor, y te damos gracias por esta palabra, palabra con la cual tú nos infundes aliento. Te ruego, precioso Dios, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros hoy tenga un corazón sensible a ti. Ayúdanos a vernos como tú nos ves. Ya no queremos vernos como muchas veces nos han dicho que somos. Hoy queremos mirarnos a través de tu palabra. Hoy queremos mirarnos a través de tu corazón. Señor, cumple tu propósito en nuestra vida y ayúdanos a caminar agradándote, buscando cada día ser fieles a ti, buscando cada día honrarte. Cumple tu propósito en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, y te damos gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria.